La siguiente presentación muestra en qué consiste la herramienta Migas Free, para que cada entorno informatizado decida si es adecuada para su infraestructura. Antes de empezar, ¿alguien ha oído hablar de Migas Free? ¿Y sabe decir lo que es? ¿Qué es Migas Free? Una herramienta de administración de ordenadores. ¿Cómo hace esta administración? Gestionando repositorios dinámicos de software. Distribuye este software a los equipos, dependiendo de características del ordenador y del instante temporal. Los clientes son todos aquellos sistemas que tengan un PMS, Sistema de Gestión de Paquetes, que asegure la integridad del sistema. Por ejemplo, ordenadores de escritorio, servidores, smartphones o tablets. El 80% del tiempo del personal TIC se emplea en mantenimiento. Este consiste en actualizaciones de programas, parches de seguridad, auditorías de software y hardware y cambios de configuración. ¿Por qué no usar otras herramientas de administración? Porque ninguna se basa directamente en la paquetería. Y la paquetería está demostrado que funciona porque diariamente se actualizan millones de equipos de esta forma. Muchas de las distribuciones de Linux lo hacen así. Además, Migas Free proporciona una distribución controlada y personalizada para cada cliente. No todos tienen por qué tener lo mismo, pero necesito tenerlos todos controlados. En la parte izquierda se muestra el esquema de una distribución Linux generalista, administrada por el usuario, configurada manualmente y por paquetes, actualizada mediante repositorios públicos, oficiales y particulares. En la parte derecha se observa el esquema de una distribución Linux dentro de una organización, administrada remotamente por personal cualificado, configurada por paquetes que permiten el seguimiento y el control de los cambios, actualizada mediante un gestor de sistemas como Migas Free, con repositorios privados y controlados. El ciclo petición, cambio, liberación del proceso de gestión de configuración software GCS. Como todo ciclo, nunca tiene fin, pero tiene como regla que cualquier cambio de configuración se empaqueta para su distribución, al igual que hacen las distros de Linux con los programas. Alguien informa de una petición, error, mejora o característica. Otra persona elabora el cambio empaquetado y finalmente Migas Free libera el paquete a los equipos que lo necesiten. ¿Dónde se puede aplicar Migas Free? Parece claro que donde haya muchos equipos que administrar, ya que facilita las tareas de mantenimiento. Empresa privada, ya sea micro, pyme o una gran empresa. Administración pública, áreas de negocio diferentes, grandes redes privadas, cada vez menos personal TIC y el número de equipos aumenta. Educación. El tema del mantenimiento tal vez no sea tan crítico como en los escenarios anteriores, pero la versatilidad que ofrece, como la instalación desatendida de aplicaciones o alertas sobre equipos, merece que tengamos en cuenta esta herramienta. Veamos cómo Migas Free se adapta a una determinada organización, el Ayuntamiento de Zaragoza. A lo largo del tiempo han ido conviviendo diferentes proyectos y todos ellos, mientras haya un PMS que asegure la integridad, se han controlado con Migas Free. La personalización de un proyecto puede ser tan sencilla como añadir o quitar software que ya está disponible en la distro base y se puede complicar tanto como queramos creando paquetes propios que den solución específica a necesidades concretas. Para cada uno de los proyectos hemos hecho una media de 75 paquetes diferentes personalizados, para adaptar como un guante la plataforma de trabajo a las necesidades concretas de nuestros usuarios. A esto hay que añadir las versiones de cada uno de ellos. Evolución en números de AZ Linux.
El proyecto de migración a Linux dentro del ayuntamiento siempre ha ido sumando equipos, aunque ha habido épocas donde el crecimiento ha sido muy leve. Sin embargo, eso nos ha dado tiempo para ir mejorando la plataforma base e ir cambiando de distribución. Sin Migas Free no habría sido posible tener tantos proyectos diferentes sin poderlos administrar con una única herramienta. Planes presentes y futuros. Con la idea de abarcar gran cantidad de clientes, más de 10.000 por servidor, estamos replanteando la arquitectura de la solución Migas Free. Vamos a separar el servidor en componentes que puedan escalar horizontalmente, agregando más nodos, según la demanda de cada organización. Para facilitar la comunicación y posibilitar el crecimiento de aplicaciones auxiliares, como clientes para otras plataformas, interfaces de explotación de datos, integración con aplicaciones como sistemas de incidencias, etc., se está construyendo una API REST en el componente backend de Migas Free. Pero, si todo esto tiene tan buena pinta, ¿por qué no hay millones de personas usando ya Migas Free? ¿Por qué no tenemos ni idea de hacer marketing? ¿Por qué no estamos interesados en ganar dinero con esto? ¿Por qué hace falta leerse el manual para hacerlo funcionar? En realidad, es porque creemos que lo de hacer paquetes se ve mucho más complicado de lo que es. Se cree que solo es cosa de gurús y gente rara que vive en sótanos oscuros que se alimenta de Coca-Cola y pizza. La verdadera complicación reside en conocer el funcionamiento del sistema. Lo de hacer paquetes es un proceso muy mecánico. También porque otros sistemas como Chef o Puppet vienen con recetas predefinidas, mientras que Migas Free es un folio en blanco. Aunque nosotros pensamos que esto es más una ventaja que un inconveniente, ya que deja control total a la organización sobre cómo quiere hacer las cosas. Migas Free es software libre con licencia GPL, pero ¿qué diría Richard Stallman, guardián y abanderado de la libertad del software, sobre una herramienta como esta? Seguramente diría que somos demasiado controladores, coartando la libertad y privacidad de las personas de la organización. Pero, a veces, en un entorno que tiene que estar controlado, es mejor tener una herramienta que facilite esta tarea. Y ahora, después de todo lo dicho, ¿alguien sabe decir lo que es Migas Free? Conclusión. Integridad más automatización igual a mejor mantenimiento. La integridad la pone el sistema de paquetería de nuestro sistema operativo. La automatización la proporciona Migas Free, al facilitar y controlar la distribución de los cambios. Así obtenemos una mejora sustancial en las tareas de mantenimiento en los equipos de nuestra organización. Ahora te toca a ti decidir si Migas Free se adapta a tu ámbito. En nuestro caso, Migas Free se ha ido ajustando a los cambios que ha habido en nuestra organización. Si hay más gente que se anima a usarlo, seguro que se van añadiendo nuevas funcionalidades para que esta herramienta sea cada día más completa. Necesitamos tu opinión para mejorar, sea la que sea.